El comediante Jimmy Morales gana con claridad las elecciones en Guatemala. Y es que sí, hubo elecciones en Guatemala este domingo 25 de octubre, en el que el país ha dado una muestra más de un ejemplo acerca de cómo se debe combatir a la corrupción y a los corruptos en una democracia. Guatemala es una democracia que ha estado instaurada durante mucho tiempo, pero que ha sido objeto, pero más que todo víctima de los abusos de poder de aquellos que han estado en el mandato, en el gobierno, en la gestión, en la administración y han utilizado sus facultades políticas para enriquecerse. Tenemos el claro ejemplo de lo que los guatemaltecos, los propios guatemaltecos denominan como la primavera guatemalteca. Recordemos cuando se dio la primavera árabe. Ahora los guatemaltecos denominan a esto, que llevaron a cabo en su lucha contra la corrupción durante más de 4 meses, la primavera guatemalteca, desde que se desató el escándalo de corrupción de un fraude aduanero liderado por una red de desvío de fondos de la administración aduanera a los bolsillos de funcionarios que estaban implicados, funcionarios del gobierno guatemalteco y miembros del gabinete del expresidente Otto Pérez Molina, y también relacionados con la ex vicepresidenta Rosana Valdetti. Ambos terminaron presos, ambos terminaron tras las rejas por ser sospechosos de delitos de corrupción, más que todo Roxana Valdetti, y aún se está emitiendo juicios y análisis probatorio contra el expresidente, el general también retirado, Otto Pérez Molina. La situación en Guatemala es que los guatemaltecos se hartaron de tanta corrupción y simple y llanamente decidieron promulgar e impulsar un cambio necesario para empezar a reformar el país, tal y como las democracias de América Latina, de América Central lo demandan. Reformas en sus economías, no solamente en Guatemala, no solamente en cuanto a reformas económicas, sino también políticas, sociales, una reforma general del país, no únicamente en Guatemala, sino en países también como México, Argentina, Ecuador en menor medida. Pero aquí se está hablando de Guatemala, un país que fue víctima de la corrupción y que el pueblo movilizado, también tratando de recurrir a las instancias adecuadas, a las instancias competentes. Y una vez más queda demostrado que cuando hay separación de poderes en un Estado, en una democracia, hay precisamente ello, una democracia. ¿Por qué? Porque el mismo Congreso guatemalteco fue el que le retiró la inmunidad parlamentaria, la inmunidad diplomática al expresidente Otto Pérez Molina para poder llevarle a cabo un juicio, para poder revocarlo de sus obligaciones, de su cargo, de sus responsabilidades presidenciales. Allí es cuando se demuestra que hay una clara separación de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que llevó a cabo y coadyuvó junto con el poder legislativo a realizar este proceso en contra de Pérez Molina y de todos los involucrados en esta red de corrupción. Pero los guatemaltecos decidieron empezar a cambiar. Se llevaron a cabo elecciones el día 25 de octubre. Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, será el nuevo presidente de Guatemala tras vencer claramente con más de 1 millón de votos de diferencia a su rival, la ex primera dama Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Me esforzaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para no defraudarles con ese voto que me hizo presidente, indicó Morales en unas declaraciones a la cadena de televisión Guatevisión, en el canal del Estado, que fueron sus primeras palabras desde que empezó el escrutinio. Morales se convierte así en el 10º presidente de la era democrática del país. Por su parte, Sandra Torres asumió su derrota antes de que finalizara el recuento total de los votos y reconoció el triunfo de Morales. Esto le informa la cadena BBC Mundo. Reconocemos el triunfo de Morales y le deseamos éxitos por el bien de Guatemala. Aquí hay que señalar que hubo una ventaja contundente, con un 67,43% de los votos a su favor. Jimmy Morales, licenciado en Administración de Empresas, aunque más conocido por su trabajo de cómico, de comediante, de humorista en la televisión guatemalteca, consiguió una ventaja sobre Torres que es de las más destacadas de la historia. Pero, ante los ojos del mundo, muchos cuestionan acerca de por qué un comediante se postularía a ser presidente de un país, y de un país que se ha visto muy revuelto por esos escándalos de corrupción. Jimmy Morales, un comediante que tal vez llegue a la presidencia para cambiar la forma de hacer política, no desde el punto de vista del humorismo, sino desde el punto de vista de una nueva forma de hacer política basada en ese ímpetu que todo ser humano debe tener, no solamente como forma de mostrarse proactivo,
con base en intereses o, mejor dicho, en comportamientos basados en el humor, en el buen humor, sino también teniendo en cuenta una nueva forma de hacer política desde el punto de vista de erradicar esos estereotipos que dicen que un politólogo, un empresario, un magnate debe ser el presidente de un país, un académico, un intelectual. No necesariamente. Jimmy Morales no es ninguno de ellos, es un licenciado en administración de empresas, sí, lo es, tiene un título, pero también es comediante y eso no impide que pueda ser el presidente de un país, sabiendo muy bien que puede llevar a cabo una tarea, con propuestas muy interesantes acerca de las que voy a hablar en un momento y voy a analizar para que todos los guatemaltecos que me estén escuchando, a pesar de que yo no sea guatemalteco, puedan entender qué representa o qué representará ahora Jimmy Morales para ese país, cómo puede cambiar Guatemala, qué se debe hacer, cómo se van a solucionar los problemas de los guatemaltecos. Lo voy a comentar en unos momentos. Desde la instauración de la democracia en 1985, el candidato más votado en una segunda vuelta electoral ha sido Vinicio Cerezo, de la democracia cristiana en Guatemala, que en 1985 alcanzó el 68,37% de los votos, una ventaja aplastante, contundente, una victoria sin duda algunas muy bien merecida, cosa que no se veía en democracias y en procesos eleccionarios y comiciales durante mucho tiempo en América, en Latinoamérica, sobre todo en países como Venezuela y Argentina, donde la paridad política es tan alta por la alta polarización y los grados de ingobernabilidad que hacen que haya, digamos, una contienda muy reñida, porque hay una ingobernabilidad tal que hace que un sector se polarice hacia la disidencia en contra del gobierno y hay un sector que se polariza hacia estar a favor del gobierno por represalias, diferencias ideológicas y también diferencias en cuanto a ideologías políticas y económicas, cosa que en Guatemala no existe, porque hay una polarización muy leve, porque muchas personas estuvieron en contra de Pérez Molina, muchas personas apoyaron también a Alejandro Maldonado, al presidente de la transición, pero eran más las personas que querían un cambio en Guatemala. Por ello no hay tanta polarización, los grados de ingobernabilidad eran más bajos y aquí es como se ve que la distancia era muy grande entre una ex primera dama y un comediante que le sacó la ventaja a esa que sí es una política como tal con experiencia, sabiendo y haciendo destacar que este señor Jimmy Morales no cuenta con experiencia en la política a pesar de que se ha postulado a alcaldías anteriormente, pero no cuenta con una experiencia política como si la contaba o como con la que sí contaba, por ejemplo, Alejandro Maldonado cuenta, y también cuando estuvo de presidente Otto Pérez Molina. Jimmy Morales, de 46 años y sin experiencia en el campo de la política, ya fue la gran revelación en la primera vuelta de estos comicios generales, celebrada el pasado 6 de septiembre. Durante toda la jornada los datos apuntaban a una participación baja, algo que reflejaría el cansancio de la ciudadanía con la clase política del país. Aquí los guatemaltecos, y esto lo han estado comentando muchos periodistas, votaron en contra de los políticos. Aquí se votó también a favor de Jimmy Morales para tratar de llevar al poder a un hombre que no sea un político, sino algo diferente, una propuesta diferente. Pero finalmente la tasa de votación superó el 55% y la estrategia de Jimmy Morales se basó en conquistar a esa población que se iba a abstener pero que no lo hizo, superando la tasa de votación y favoreciendo a sus fuerzas políticas y a su propuesta también. Pero hablando de ello, ¿qué propone Jimmy Morales? ¿Qué tiene para Guatemala? ¿Cómo puede solucionar los problemas de Guatemala? ¿Qué soluciones trae? ¿Funcionarán? Lo que Jimmy Morales propone básicamente es lo siguiente: primero, atraer inversionistas, atraer empresas para que la economía crezca, se genere un repunte en el Producto Interno Bruto y haya una base productiva mucho más eficiente. Esto se puede lograr garantizando terrenos para que los inversionistas vengan o lleguen a Guatemala, mejor dicho, para invertir en esos terrenos. También reabrir instituciones o establecimientos y edificios que puedan servir de centros de inicio para procesos de inversión e infraestructura, y también otorgar préstamos accesibles para aquellos que quieren endeudarse pero que, a pesar de que quieren invertir mucho, necesitan endeudarse. Estas tres medidas principales se pueden lograr a través de la utilización o extracción de fondos del gasto público. Lo que Jimmy Morales también propone como segunda medida es un acomodo en el presupuesto. Un acomodo en el presupuesto para el pago de la deuda, también para utilizar eficientemente el gasto público y para propiciar recortes sin mucha austeridad. Al propiciar recortes se ahorrará dinero para almacenarlo en el gasto público, honrar los pagos de deuda, y Jimmy Morales, escuchen muy bien, declaró que va a donar
el 60% de su sueldo de presidente, es decir, más de la mitad de su sueldo, a construir en escuelas para reforzar la política educativa, dejar un mayor margen de acción al gasto público para poder invertirlo en otras áreas, a pesar de que la educación es 100% importante, y honrar los pagos de deuda con recursos que permiten ahorros para incentivar estos gastos. Otra medida que propone es la construcción de obras públicas y viviendas que puede lograr también como parte de lo que se utilice el gasto público. Propone otorgar un crédito, generar un crédito nacional, crédito guatemalteco al 8,4%, lo cual atraerá a muchos inversores con una tasa de interés que no es relativamente ni tan alta ni tan baja y que le puede generar rentabilidad a las arcas del Estado guatemalteco. Y por último, Jimmy Morales propone usar fondos de FOPAVI, que es el Fondo para la Vivienda. De esta forma podrían reforzar la política habitacional de Guatemala, generando y construyendo viviendas, más escuelas, con su sueldo de presidente o el 60% de él para reforzar la política educativa. Aquí al haber mayor infraestructura y también al construir más escuelas se genera empleo, aumenta la tasa de empleo y también la fuerza laboral del país. Y esos fondos de FOPAVI pueden, según sus estimaciones, las de Jimmy Morales, incrementar la economía guatemalteca en un 1%, que es un crecimiento bueno para un país que se ha visto tambaleado económicamente por estos hechos de corrupción. Pero así están las cosas en Guatemala, así es como el país puede cambiar, eso es lo que propone Jimmy Morales. Y ahora más que nunca queda muy en claro que Guatemala ha entrado en una nueva era política y la vida de los guatemaltecos está por cambiar. Saludos a Guatemala.